Estás en una trinchera rodeado de niebla, frío y ese miedo que te aprieta el pecho. De repente, tu mejor amigo desaparece, sin hacer ruido, sin dejar rastro. Pero lo extraño es que, incluso de lejos, aún oyes su voz. Pero cuando regresa, parece que no ha vuelto solo. Y ahí es cuando empieza el terror. Era un amanecer gélido en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y oscuras, y una espesa niebla lo envolvía todo. La línea enemiga era indistinguible, ni siquiera las estacas de la trinchera. El silencio era tan absoluto que lastimaba los oídos, un silencio antinatural que dificultaba la respiración. El cabo Emil Kruger y 3 soldados recibieron órdenes de realizar un reconocimiento rápido durante la madrugada. El objetivo era simple: avanzar unos metros hacia tierra de nadie, localizar movimientos soviéticos y regresar con información. Pero lo que parecía una misión rutinaria, más pronto se convirtió en algo mucho más allá de lo esperado. Los hombres apenas podían verse. La niebla era tan densa que las sombras parecían moverse. El suelo parecía estar vivo, como si respirara bajo el barro. Emil, al frente de la patrulla, mantuvo la calma, hasta que algo cambió. Fue un sonido breve, como un crujido sordo, y entonces el miedo se apoderó de ellos. Lo que ninguno de ellos sabía era que el amanecer no terminaría como empezó, porque esa noche la realidad se iba a romper en silencio. La patrulla avanzaba lentamente, con los sentidos alerta y la vista esforzándose por abrirse paso a través de la espesa niebla. Sus linternas estaban parcialmente cubiertas para no llamar la atención, y cada paso parecía cruzar las líneas enemigas. Emil caminaba al frente, guiando con cautela a los demás. Otto los seguía de cerca, tenso, con el dedo en el gatillo. En un momento, Otto parpadeó. Eso fue todo. Y cuando volvió a mirar, Emil había desaparecido. Ningún grito, ningún ruido, ni siquiera una advertencia de que se detenía a descansar. Era como si se hubiera disuelto en el aire, secuestrado por el enemigo invisible. Los otros 2 soldados se detuvieron, llamaron a Emil. Silencio total. Lo buscaron por todas partes, dando vueltas. 20 minutos de angustia. Entonces decidieron retirarse. Cuando regresaron a la trinchera, todavía aturdidos, encontraron a Emil, sentado en silencio. Estaba empapado, pálido, con los ojos muy abiertos. Su rostro era el mismo, pero algo no encajaba. No parecía aliviado, ni siquiera asustado. Sonrió. Una sonrisa tranquila, como si hubiera regresado de un lugar al que ningún hombre debería ir. Desde aquella madrugada, Emil cambió. Sus compañeros lo notaron al instante. Ya no miraba a nadie a los ojos. Su silencio era pesado, denso. Pasaba horas tumbado, mirando el techo de la trinchera, murmurando palabras en voz baja, palabras que nadie entendía. Por la noche, era habitual verlo escribir compulsivamente en trozos de papel sucios, a veces con su propia sangre mezclada con barro. La escritura eran dibujos, símbolos extraños y pasajes enteros en ruso. Pero Emil nunca aprendió ruso. Al menos, eso era lo que todos sabían. Su escritura parecía la de una lengua antigua, como si hubiera aprendido a escribir en segundos, por posesión, mediante algún tipo de transmisión inhumana. Cuando intentaban hablarle, Emil solo respondía con frases vagas o con esa misma sonrisa torcida. Y las pocas veces que hablaba con coherencia, decía que no había vuelto solo, que lo había oído todo y que la niebla muestra lo que se esconde tras la guerra. A partir de ese momento, nadie durmió. Tranquilo. Sus superiores estaban preocupados por el comportamiento de Emil. Incautaron sus escritos y los enviaron a analizar. Los resultados pusieron a todos en alerta. Los documentos contenían pasajes en ruso arcaico, así como fórmulas, diagramas técnicos y pasajes sobre invocaciones. Había diagramas de puertas, referencias a algo llamado la zona eterna de nadie, y repetidas menciones a capas entre realidades. No se trataba de un simple delirio. Era como si hubiera visto algo estructurado, organizado y profundamente perturbador.
Los expertos civiles consultados incluso afirmaron que parte del contenido insinuaba conceptos avanzados de física mezclados con símbolos ocultos. Pero la guerra no tenía tiempo para respuestas complejas. El mando lo selló todo. Los documentos fueron archivados como material sensible y cualquier mención del caso Emil estaba prohibida entre los soldados. Pero el daño ya estaba hecho. La idea de que alguien pudiera haber cruzado una frontera invisible rondaba cada trinchera. Con el tiempo, empezaron a surgir nuevos informes. Los soldados afirmaban oír hablar a Emil, incluso cuando guardaba silencio. A veces afirmaban oír su voz susurrando en la oscuridad, en los espacios vacíos de la trinchera. Otros decían haber oído sus propios nombres pronunciados por alguien con una voz como la de Emil, incluso cuando él no estaba presente. Era como si su presencia se hubiera extendido, como la niebla, pero era invisible. Algunos creían que deliraba. Otros juraban que había algo dentro de él encajó con él. La mayoría simplemente intentaba ignorarlo, pero por la noche todos dormían con el dedo en el gatillo. Empezaron a oírse voces de otros soldados, no solo de Emil, voces que lloraban, que suplicaban, voces de niños, voces de mujeres, voces que provenían de las profundidades de la tierra. Lo que ocurría en las trincheras ya no era solo guerra, era algo más profundo, más antiguo y mucho más difícil de vencer. Incluso los soldados más duros empezaron a evitar a Emil. No era solo su actitud, sino su mirada. Había algo en esa mirada que lo inquietaba. No parpadeaba. Era como si lo observara todo constantemente, incluso desde atrás. Parecía ver las cosas más allá de la trinchera, como si viera en capas. Un día, un soldado intentó confrontarlo. Le dijo que necesitaba volver a la normalidad. Emil lo miró a los ojos. Eso fue todo. Y el soldado cayó de rodillas, vomitando, temblando. No hubo gritos, solo desesperación. Y luego silencio absoluto. El hombre estuvo catatónico durante 2 días. Cuando recuperó el habla solo dijo, «Esos no eran ojos humanos. Esos no eran ojos humanos». Emil no reaccionó. Mantuvo la misma expresión tranquila, observándolo todo. Nadie volvió a acercarse a él después de eso. Era como si la niebla todavía estuviera allí, pero ahora, dentro de él. Y todos lo supieron. Algo había regresado a Emil, pero nadie quería saber qué era. Pasaron 2 semanas. La guerra seguía siendo brutal. Explosiones, disparos y noches de insomnio. Pero una mañana, Emil simplemente desapareció de nuevo. Esta vez, frente a testigos, estaba sentado, con la mirada perdida. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció. No había niebla ni movimiento, simplemente ya no estaba allí. Se registró la zona y los oficiales se pusieron en alerta. Pero era demasiado tarde. Todos sabían que no había desaparecido solo, y esta vez algo ocupó su lugar. La trinchera empezó a oler extraño, a humedad, y los relojes empezaron a retrasarse. Las radios fallaron y las brújulas dieron vueltas. Los soldados empezaron a tener el mismo sueño de Emil, tumbado en el fondo de un agujero, sonriendo, rodeado de ojos. Ojos que parpadeaban al unísono. Nadie volvió a dormir en paz. La guerra era la misma. Pero el enemigo ahora estaba en otra dimensión. A medida que los informes sobre Emil se extendían, el alto mando intervino. Interrogaron a los soldados, confiscaron documentos y cualquier mención del incidente se consideró un colapso mental bajo estrés de combate. Los psiquiatras militares intervinieron, calificando los casos de histeria colectiva. Pero quienes estaban allí sabían más. Lo vieron, lo oyeron, lo sintieron. Uno de los médicos dijo en voz baja, «Han abierto una puerta que no debía abrirse». Después de eso, fue trasladado. Nadie lo volvió a ver. Los soldados que insistían en contar la historia de Emil comenzaron a ser retirados, trasladados a otro frente o enviados a reposo psicológico. Pero eso no borró los susurros en la noche, ni las voces en la niebla. El silencio forzado del alto mando
solo aumentó la certeza entre los soldados. Algo había entrado con Emil y nunca salió. Incluso con la ausencia de Emil, algo persistía. De vez en cuando la niebla regresaba, siempre la misma, espesa, sofocante, casi viva. Al descender, los sonidos cambiaban. Se oían pasos donde no había nadie. El viento soplaba desde dentro de la trinchera, no desde fuera. Y los soldados sabían que era el ciclo que comenzaba de nuevo. Algunos lo marcaron en sus calendarios, otros simplemente rezaron, pero todos comprendían que no era natural. Una noche, un nuevo recluta intentó demostrar que todo era imaginación. Se adentró en la niebla riendo, diciendo que era solo el cuento de un soldado cansado. No regresó. Cuando lo buscaron, solo encontraron sus botas, perfectamente alineadas en el suelo, como si se hubiera evaporado en ellas. Después de eso nadie lo dudó. La guerra en tierra era una cosa, la guerra contra lo que provenía de la niebla era algo mucho peor. Incluso con la ausencia de Emil, algo persistía. De vez en cuando la niebla regresaba, siempre la misma, espesa, sofocante, casi viva. Al descender, los sonidos cambiaban. Se oían pasos donde no había nadie. El viento soplaba desde dentro de la trinchera, no desde fuera. Y los soldados sabían que era el ciclo que comenzaba de nuevo. Algunos lo marcaron en sus calendarios, otros simplemente rezaron, pero todos comprendían que no era natural. Una noche, un nuevo recluta intentó demostrar que todo era imaginación. Se adentró en la niebla riendo, diciendo que era solo el cuento de un soldado cansado. No regresó. Cuando lo buscaron, solo encontraron sus botas, perfectamente alineadas en el suelo, como si se hubiera evaporado en ellas. Después de eso nadie lo dudó. La guerra en tierra era una cosa, la guerra contra lo que provenía de la niebla era algo mucho peor. Meses después, durante una patrulla nocturna, uno de los soldados veteranos oyó una voz familiar que provenía de la niebla. Era Emil, pero no gritaba, susurraba. Lo llamaba como si estuviera a su lado. El soldado se detuvo, respiró hondo y respondió. Lo que sucedió después nunca se explicó del todo. Toda la unidad despertó con un grito que rasgó la noche. Encontraron al soldado arrodillado, con los ojos en blanco, murmurando las mismas palabras que Emil había escrito meses antes, en ruso. Después de eso, todos los sonidos cesaron. No más susurros, no más voces, nada. Fue como si Emil hubiera hecho una última llamada y se hubiera llevado consigo todo lo que quedaba de esa presencia. Pero el miedo permaneció, y la certeza también. Emil pudo haber desaparecido, pero nunca abandonó las trincheras. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia te cautivó. Quizás curiosidad, quizás miedo, o quizás esa sensación de que hay cosas que escapan a nuestra comprensión, incluso en medio de la guerra. Si tú también sentiste eso, entonces este canal es para ti. Aquí, con cada video, escucharás las mejores historias perturbadoras y olvidadas de las trincheras de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te gustó esta historia? Entonces dale me gusta, activa la campanita y suscríbete ahora, porque hay mucho más por venir, y la próxima vez que caiga la niebla, sabrás qué buscar.